Buenas noches, audiencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy muy contento de poder hablar con ustedes nuevamente en un capítulo nuevo de Podcast de la Noche. En esta ocasión les traigo un tema antiguo, de hecho un tema muy sonado en la década de los 90 en delante. Pero antes de eso, me gustaría hablarles un poquito de una explicación de lo que vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo el chupacabras, pero previamente les quiero explicar algo. Les quiero explicar lo que viene siendo la mutilación del ganado. La mutilación del ganado es el aparente asesinato y mutilación eh, bajo circunstancias inusuales o anómalas. De hecho, se puede presentar en ovejas, caballos, cabras, bovinos, etcétera, que han sido supuestamente mutilados en circunstancias un poco similar. Desde el momento en que los informes de supuestas mutilaciones de animales comenzó, las causas han sido atribuidas en particular a la descomposición natural, depredadores naturales o depredadores crípticos. Esta palabra viene muy relacionada al tema de hoy. ¿Por qué? Ya les explicaré más adelante. También se toma como uno de los, ¿cómo decirlo? De los de las causas, los extraterrestres. De hecho, agencias gubernamentales reservadas o militares y hasta sectas se toman como causas por lo regular tomadas en cuenta por la mutilación del ganado, pero ha sido objeto de investigaciones federales independientes de muchos tipos. Los primeros informes de mutilación de ganado aparecieron en Estados Unidos en los 60, cuando se habría limitado en gran parte los estados de Pensilvania y Kansas. El fenómeno seguía siendo una gran medida desconocida fuera de las comunidades de crianza de ganado en el 67, cuando el pueblo de Colorado publicó una historia sobre un caballo hembra llamado Siffy o Lady que se mutilaba, perdón, que fue mutilada en circunstancias muy misteriosas. Esta noticia poco después fue recogida por la prensa general y distribuida a todo el país. El caso también fue la primera característica a la especulación de que supuestos seres extraterrestres u objetos voladores no identificados estaban en alguna manera relacionados con la mutilación de ganado. En, hay ciertas características, aunque pues no son exactas porque no se repiten todo el tiempo, pero por ejemplo, entre algunas es la extracción de ojos, de ubres, órganos sexuales, eh, por ejemplo, la lengua, labios, se eliminan las orejas, se despoja de carne en mandíbulas, pero tienen una forma en la que se hace, por así de llamarlo, la forma en la que se mutila el ganado es casi quirúrgica, es un corte demasiado limpio. No sé si me doy a entender. Hay ocasiones en las que se encuentran arañazos, marcas de dientes y huellas de depredador, que en este caso, en este, en este tema, vamos, es en el que vamos a platicar. Nosotros vamos a platicar de el chupacabras. Primero que nada, el término chupacabra hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies, pues ganaderas, por lo regular rural, del ámbito rural. El mito tuvo origen en Puerto Rico, en el 95, y desde entonces se ha reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos, por ejemplo desde Chile hasta otros lugares, incluso provenientes de países fuera del continente americano. Ha llegado la leyenda del chupacabras ha llegado hasta Rusia o Filipinas.
La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte, como México, y en América Central y América del Sur, especialmente como países como por ejemplo Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas sur de Estados Unidos. El nombre proviene de los supuestos hábitos alimenticios de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. La descripción física de la criatura varía, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, como del tamaño de un oso pequeño, con una hilera de espinas abarcando desde lo que es el cuello hasta la parte de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la gran falta de pruebas. De hecho, los que serán de México conocerán un conductor de televisión muy famoso. De hecho, se puede decir que es bueno, se llama Facundo. Tal vez los que no sean de México, pero los de México lo van a ubicar enseguida. Él hizo una investigación porque empezó a tomar auge nuevamente en un programa que él tenía que se llamaba Incógnito. Este programa lo mandó a hacer, no recuerdo el nombre del pueblo, ahorita no recuerdo bien el nombre del pueblo, pero lo manda a un pueblo rural y en el que él pregunta a todos los ciudadanos del pueblo, empieza a hablar con ellos, que cree, por llamarlo así, del programa. Él está hablando con unos campesinos y va caminando, la gallina no está y él empiezan a correr adentro del maizal. Cuando empiezan a correr, al parecer después regresa a ese mismo pueblo, realmente está todo golpeado. Entonces no sé si algunos recuerden, para aquellos tiempos ese reportaje que hizo Facundo fue muy sonado, muy sonado. De hecho, haciendo remembranza, recuerdo vagamente que cuando yo era niño tenía dos playeras. De hecho tenía dos playeras. Una no recuerdo bien cómo era, pero era así como algo así de que se busca, y era este chupacabras como reptiloide con picos en la espalda y una lengua muy larga, y tenía otra muy chistosa que era el chupacabras también, pero tenía una cabra como que con crucitas en los ojos y tenía un popote, una pajilla bien larga como clavada en su cuello y succionando la sangre. Bueno, era merch de los 90s. De hecho ese merch era de los 90s y me acuerdo mucho de todas las leyendas, y se dice que se escuchó y que ya anda cerca y que se está caminando para el norte, o sea, para Estados Unidos, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, la gran mayoría de estos supuestos avistamientos que han sido descartados, o más bien que nunca fueron confirmados por la falta de pruebas, por ejemplo, en casos ocurridos en el norte de México o al sur de Estados Unidos, muchos de estos se han verificado repetidamente que las criaturas identificadas como el chupacabras son en realidad perros o algo parecido, como un coyote, un lobo, pero tiene sarna. No sé si me explico, no sé si sepan qué es el sarna, es como un hongo. No les sé decir si es un hongo, una bacteria, pero por llamarlo así, que enferma al animal, hace que el pelo se le caiga y es como tipo escamoso. De hecho, biólogos y oficiales del manejo de la vida silvestre describen que el chupacabras en realidad es una leyenda urbana y contemporánea.
Como todos sabemos, pues amamos las leyendas, amamos las historias de terror. Entonces, cuando fue, recuerdo muy bien en los 90s, que el chupacabras era pues una criatura así como reptiloide, de piel escamosa, por lo regular era siempre color gris verdoso, de hecho tenía manchas negras, espinas, por ejemplo afilada toda en la espina dorsal, en la espalda, tenía unos ojos enormes, grandes, rojo brillante, y casi por lo regular se describe como un animal que mide entre los 1.2 y los 1.5 metros de altura, que al estar de pie tenía como un tipo de similitud como si fuera un canguro, como esta forma en la que ellos saltan, sí me explico, la forma en la que se trasladan los canguros, no sé si llamarlo así. De hecho, la descripción actual del chupacabras es, como les dije anteriormente, es una raza de un perro salvaje desconocido. Dicen que esta variante, por ejemplo, es descrita como que no tiene pelo, que la columna vertebral es muy pronunciada, como cuando es un perro muy delgado, no sé si los han visto esos pobrecitos los perros de la calle que son muy delgados donde no han comido, que la espina dorsal se les marca mucho y que tienen cuencas en los ojos, cuencas oculares inusualmente profundas, por obvias razones, colmillos y garras también. De hecho, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre a su víctima, y normalmente es a través de 3 o 2 agujeros en triángulo. Aquí les voy a mostrar algunas fotos en lo largo del podcast. Les voy a mostrar algunas ilustraciones, unas imágenes de cosas que les estoy platicando. Por ejemplo, cómo, no, cómo desangraba el animal, entre otras cosas. Los primeros reportes fueron en el 95, si no me equivoco, en Puerto Rico, cuando supuestamente 8 ovejas domésticas fueron encontradas muertas. De hecho, cada una tenía esta herida que les comento en la área del pecho y algunas en la área del cuello, por lo que aparentemente, supuestamente se le succionó toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, testigos presencial declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de se llama Canovanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos o mutilados. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reporte tras reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares, provenientes de otros países, como los que anteriormente les dije: República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera, entre los más nombrados, México y Estados Unidos. De hecho, hay algo bien curioso, que el nombre, o más bien el término chupacabras, se atribuyó o fue atribuido a un comediante o empresario puertorriqueño de nombre Silveiro Pérez, quien lo acuña al poco tiempo de haberse publicado los incidentes. Supuestamente él fue la primer persona en nombrar así a la bestia. De hecho, también hay otro supuesto origen del posible origen del mito. Hay un libro, aquí se los estoy poniendo en la pantalla. Este libro se llama Journey to the Polar Sea. Este libro fue escrito por Sir John Franklin en el 1823, donde dice, y cito: los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos consideran como gritos del chupacabras.
y entre paréntesis Goat Soccer en inglés. Son realmente, según mi informante, los lamentos de estos infelices seres. A esto se refiere a los espíritus que son determinados muertos. Según esto, el mito del chupacabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a América por los europeos. De hecho, si mal no recuerdo, en los 90, cuando todos hablaban de esto en las noticias, recuerdo haberlo visto en las noticias más importantes de ¿cómo se le dice? De cadena nacional. Recuerdo que habían dicho que supuestamente era un experimento que se escapó y que llegó primero a Puerto Rico, este experimento. Entonces, eso entre otras más teorías supuestas del chupacabras. Lo que sí es que en los años 90, que fue cuando yo más recuerdo que escuché sobre lo del chupacabras, recuerdo que fue un boom. De hecho, era miedo total, porque todo el tiempo decían que supuestamente en tal rancho, o sea, aledaño a donde yo vivía en aquel tiempo, se aparecieron dos ovejas muertas. En otro lugar, tal lugar rural, aparecieron una vaca, o así, si me explico. Entonces, realmente fue un boom en los 90s, fue muy sonado. De hecho, no había una persona, casi creo, en aquellos años que no hubiera sabido del tema. Pero, pues hay teorías, ¿no? Como todos son teorías. Por ejemplo, algunos dicen que la primer persona que logró ver realmente al chupacabras fue una persona mujer de apellido Tolentino. Se llama Madeleine. Esta persona es originaria de Puerto Rico. Ella supuestamente al verlo lo describió como todos lo conocemos, pero dicen que se basó en la criatura Sil de la película de ciencia ficción Especies. No sé si recuerdan esa película. De esta, ¿cómo decirlo? Esta película era la criatura Sil era casi idéntica a la descripción del chupacabras hecha por la persona Tolentino, Madeleine. Y supuestamente la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales explica también que Sil y el chupacabras, entre comillas, bueno, más bien entre paréntesis, Corrales es el director de esta película. Que Sil y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo entre ellas pues las espinas de la espalda, esos picos que tiene, y que realmente la descripción más importante del chupacabras, como todos lo conocimos en los 90s, pues realmente no era nada fiable, porque realmente había, bueno, la que todos conocimos en los 90s fue esa, como críptido reptiloide que caminaba como canguro con picos en la espalda y etcétera, etcétera. Y había, como les digo, dos tipos de reportes. Ese que les comento, y había otro que era, por ejemplo, el primero era pues, por lo regular Latinoamérica, Puerto Rico, donde por ejemplo atacaba a los animales y que supuestamente les extraía la sangre. Pero también hay otros informes que hablan por lo regular casi es nada más de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, y la gran mayoría lo describe como perros o coyotes afectados con sarna, a los que pues la gente la llamaba chupacabras por el aspecto extraño que tenía el animal o los animales que lograban ver. De hecho, a finales del 2010, un biólogo llamado Barry O'Connor de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes infectados con el parásito del ácaro de la sarna,
cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupacabras, como poco pelaje, piel gruesa, olor intenso. O'Connor determinó que los ataques se produjeron porque estos animales estarían débiles y les resultaría difícil cazar. Por lo tanto, podrían verse obligados a atacar el ganado. Este ganado que está cercado, que no exige tanta tanto esfuerzo, y es más fácil obviamente, por ejemplo, cazar un conejo, un ciervo que están encerrados en jaulas, bueno, en corrales por así decirlo. Entonces, aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que estos ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada, pues dicha conclusión no era tan correcta, porque pues supuestamente, de acuerdo a algunos expertos, tanto como perros, como coyotes, como otro tipo de animales de este tipo, pueden matar a una presa inclusive y no la consumen, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo, pero no morir, luego por hemorragia interna o un choque circulatorio. Pueden ser muchísimas las causas. La presencia de los agujeros de la presa pues corresponde a los colmillos, donde pues es de esperarse que este tipo de animales claven, que es lo primero que clavan en su presa. Pero, hay que mencionar que este es el tipo de, ¿cómo decirlo?, de chupacabras que supuestamente se vio en Estados Unidos. Entre otros hay miles y miles más. Por ejemplo, del 95 al 99, los reportes de avistamientos de la criatura a mediados de la década de los 90 en algunos lugares, por ejemplo como Nayarit, es en México, comenzaron a aparecer decenas de animales mutilados, así como en otros lugares del mismo país y el suroeste de Estados Unidos y hasta en China. Los primeros reportes provenientes de Puerto Rico también sumaban más de 200 ya para el año 95. Quiere decir que una de dos, o eran locos que se agarraron matando animales y de alguna manera querían simular este tipo de caza, o realmente habían animales de ese tipo, ¿no? No sé si me doy a entender. Pero por ejemplo, del 2000 al 2010, por ejemplo, en abril del 2000, en la ciudad minera de Calama, en Chile, se informó de un centenar de animales de corral desangrados y mutilados de forma muy extraña, situación que se mantuvo hasta casi finales del 2002. Pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista y provenientes de otros sectores del país, aunque nunca se pudo concretar nada extraordinario. Un campesino mató a una huiña, provocando atención internacional, y otros confundieron el feto de un monito del monte con con este ser. Un monito del monte viene siendo como un tipo de ratón. Ya si lo encuentro se los pongo, si no, discúlpenme y lo pueden googlear, así se llama, monito del monte, perdón. De hecho surgió un mito urbano sobre una supuesta misión de la NASA que habría llegado al país para estudiar el fenómeno. Tras muchas especulaciones, los estudios terminaron indicando que los ataques solo debieron ser de perros. Tanto las huellas de pisadas como los pelos indicaron que eran supuestamente perros domésticos. Como les comento, hay muchas teorías. De hecho, se alargaría mucho el video, pero pues no es para esto. Lo que sí es que realmente para la década de los 90 fue algo que todo el mundo conocía. Todo el mundo sabía, todo el mundo conocía. Después de eso, lógicamente, el chupacabra se hizo súper famoso. Se creó merch, se creó historias para la televisión, etcétera, etcétera. De hecho, hay varias leyendas parecidas. Por ejemplo,
Una popular leyenda en Nueva Orleans hace referencia a un callejón popular entre las parejas de enamorados, llamado el Grunge Road, del que se dice habita por los Grunches, unas criaturas de apariencia parecida al chupacabras. También, por ejemplo, en Filipinas, otra criatura legendaria llamada el Sigbin comparte muchas de las descripciones del chupacabras y descubrimiento de un gato zorro por ejemplo, el descubrimiento de un gato zorro al sureste de Asia sugiere que los avistamientos de esta criatura podían ser atribuidos a este animal. Como les comento, son miles y miles y miles de teorías que realmente hablan del tema, hablan de este tema tan misterioso que en realidad nunca vamos a saber si existió, si no existió, si el chupacabras todavía sigue vivo, ¿por qué no? O crías, tal vez, a lo mejor algunos años y me estoy haciendo la de Baba Vanga, pero tal vez unos años más se vuelva a escuchar estas leyendas de el chupacabras. Lo que sí es que el chupacabras logró ser uno de los mitos y animales críptidos más importantes de, por ejemplo, en este caso, de América Latina. Por ejemplo, el chupacabras estuvo a la par del Bigfoot o de Pie Grande, del Yeti, o sea, del hombre de las nieves, del hombre polilla, entre otros. La verdad es que es una historia muy muy padre. Este es un pequeño resumen que les traje. Lógicamente, si ustedes quieren investigar un poco más, pueden hacerlo con toda la libertad. Nada más que recordemos que también aquí siempre hablamos de lo que creemos y también de lo que probablemente, si nosotros creemos que es falso, también lo decimos y ustedes lo saben. Creo que lo hemos hecho saber en varias ocasiones. Entonces, este fue el tema de el chupacabras. La verdad espero que les haya gustado mucho. Creo que aquí terminamos el podcast. Recuerden que si les gustó el video, si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita si les gusta nuestro contenido. Recuerden que estamos empezando y nos ayudaría muchísimo si ustedes pueden darle suscribe, porque eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a saber que les está gustando el tema. Pues en este momento nuestros números son bajos, pero la verdad es que para nosotros, como un canal que está empezando y que lo está haciendo de todo corazón, les está dando toda esta información, todas estas pláticas de todo corazón, pues nos llena de mucha alegría ver esos números, esas personas que les gusta, esos likes, aunque sean pocos, pero realmente los apreciamos como ustedes no tienen una idea. Entonces, si pueden, por favor, suscríbanse, denle like, activen la campanita y otra cosa muy importante, si pueden, si quieren, pueden mandarnos sus historias paranormales al correo. El correo por lo regular siempre lo tenemos pegado en la descripción. Entonces, tenemos varios temas en puerta muy interesantes. De hecho, son temas bastante buenos y que realmente sé que les van a gustar. Entonces, por hoy terminamos. Me despido aquí. Esto fue Podcast de la Noche. Adiós.